Bueno, vamos a dar colon por enema, anatomía y técnica. En otra clase aparte se va a hablar de patologías. Para empezar, sabemos que existe un marco colónico. Ese marco colónico comienza en la válvula iliocecal y finaliza en el recto. ¿Cuál es la función principal? La compactación y formación de las heces, y es un sitio de absorción de agua y sodio, principalmente. Tiene una longitud promedio de 1,5 metros y su calibre va disminuyendo a medida que se acerca al recto. Esto es lo que explica el porqué de los tumores, por ejemplo, o cualquier lesión que genere estenosis del recto va a dar más clínica del lado izquierdo que del lado derecho, porque justamente tiene un diámetro menor. En el ciego y en el colon ascendente es de 7 a 8 centímetros, en el colon transverso 5 centímetros, 3 a 5 centímetros en colon descendente y sigmoide. Luego tenemos el recto, que va a tener una dilatación en su porción media, que es la ampolla rectal. Bien, ¿cómo es la configuración externa? Sabemos que el colon se, caracteriza y se diferencia del intestino delgado porque tiene tenias, austras y apéndices epiploicos, como lo muestra el dibujo del costado. Las tenias son cintas musculares longitudinales que no las vamos a encontrar en el recto. Son tres, una anterior, una posterolateral, que es la denominada epiploica, y posteromedial o mesocólica. Estas tenias van a dar entonces origen a una especie de abolladuras, que son las austras, que van a estar en el intervalo de esas tenias, como lo muestra en este caso, las austras del colon, que son muy características, que están separadas por esos surcos transversales, y los apéndices epiploicos, que van a ser cuerpos adiposos, que se van a prolongar en todo el colon y van a ir desapareciendo a medida que estemos llegando al recto. Bien, entonces, ¿cuál es la función de estas tenias, estas austras? Es básicamente la segmentación y el peristaltismo. Los movimientos de segmentación lo que van a hacer es mezclar todo el contenido, ir favoreciendo la absorción, y como tenemos al lado el peristaltismo y como lo indican las flechas, lo que va a hacer este movimiento es que algunas austras vayan distendiéndose y otras se vayan vaciando para de esta manera ir impulsando el contenido intestinal hacia el recto y posterior evacuación a través del ano. La configuración interna va a tener una capa serosa, una capa muscular, donde tenemos una capa a su vez circular y longitudinal y donde encontramos el plexo nervioso de Auerbach. Luego tenemos la capa submucosa, donde encontramos nódulos linfáticos y el plexo de Meissner, y la mucosa. La mucosa del colon no tiene vellosidades, sino que va a tener una altura uniforme, y lo que sí tiene que son criptas bien profundas. Bien, con respecto a la anatomía, el apéndice. El apéndice no es más que una prolongación del ciego. Sabemos que nace a 2-3 centímetros por debajo de la unión iliocecal, es cilíndrico y se va a abrir al ciego por un orificio que contiene un engrosamiento mucoso, que es la válvula de Gerlach. La punta es la móvil y es la que puede tener distintas localizaciones. Retrocecal el 70%, puede ser pélvico, presecal, subsecal, etc. Sabemos que el apéndice está cubierto de peritoneo por su propio meso, está irrigado por la arteria apendicular, que es rama de la iliocólica, que a su vez es rama de la arteria mesentérica superior. El drenaje venoso es a la vena mesentérica superior. Los linfáticos van a la cadena iliocólica y se encuentra inervado por el plexo solar. Bien, luego se continúa con el ciego, que es una bolsa que está proximal al colon ascendente, situado en la fosa ilíaca derecha, mide aproximadamente 6 centímetros de longitud, y el ilion se va a abrir al mismo a través de la válvula iliocecal, que justamente esta válvula, que es un esfínter anatómico y fisiológico, va a proteger esta abertura. Presenta también peritoneo seco apendicular. Está irrigado por las arterias secales, que son ramas de la mesentérica superior. El drenaje es a la vena mesentérica superior, linfáticos a la cadena iliocólica y inervado por el plexo solar.
El colon ascendente es la porción que está situada entre el ciego y el ángulo derecho o ángulo cólico derecho o hepático. Se localiza en flanco e hipocondrio derechos y mide 8 a 15 centímetros de longitud. Es un órgano retroperitoneal, el colon ascendente, por lo tanto lo que va a estar cubierto por peritoneo son sus caras anterior y laterales. Como está irrigado por las cólicas derechas, que son ramas de la arteria mesentérica superior. Acá tenemos el tronco iliobiseco apendiculocólico, que lo que está diciendo son todas las ramas que emite ese tronco, es decir, que irriga el ilion, las dos arterias secales y al apéndice. ¿Sí? La arteria cólica media es inconstante y luego tenemos la cólica derecha superior. El drenaje venoso es a la mesentérica mayor y los linfáticos a la cadena mesentérica superior, inervado por el plexo solar. Colon transverso está localizado entre los ángulos cólicos, es la porción más larga y a su vez la más móvil y tiene una longitud de 40 a 80 centímetros. Tiene una porción derecha que se dirige hacia adelante y hacia abajo y una porción izquierda que se dirige hacia atrás y hacia arriba. Por eso siempre vamos a ver en un colon por enema que el ángulo esplénico siempre va a ser más alto que el ángulo hepático. Presenta un mesocolon también porque está cubierto por peritoneo, está irrigado por la arteria cólica superior derecha, el drenaje es a la vena mesentérica superior, los linfáticos van a la cadena con el mismo nombre e inervado por el plexo solar. El colon descendente, que comienza en el ángulo cólico izquierdo o ángulo esplénico y finaliza a la altura de la cresta ilíaca. Tiene una longitud de 12 centímetros aproximadamente y es un órgano retroperitoneal, ¿sí? Y es dentro de todo fijo si comparamos con otras partes del colon, ya que está unido al peritoneo parietal por la fascia de Toll. Está irrigado por la arteria mesentérica inferior, el drenaje venoso va a ser a la vena con el mismo nombre y los linfáticos siguen a esa cadena, inervado por el plexo solar. El colon sigmoide comienza a nivel del borde interno del psoas izquierdo a esa altura aproximadamente y se continúa con el recto. Sabemos que el recto comienza a la altura de, ¿se escucha bien? De la tercera vértebra sacra y tiene una longitud de 40 centímetros. Está irrigado por la arteria cólica inferior izquierda, que es rama de la arteria mesentérica inferior. El drenaje venoso es a la vena con el mismo nombre, los linfáticos a la cadena mesentérica inferior, inervado por el plexo solar. El recto se sitúa entre el colon sigmoide y el ano. Es un órgano pélvico. Mide entre 12 a 15 centímetros, presenta un segmento medio expandido que es la ampolla rectal. La configuración externa está dada por la presencia de pliegues transversales, que son las válvulas de Houston, y se va a continuar con el conducto anal, que está dentro, o sea que es de localización perineal y que este va a medir entre 3 y 4 centímetros. El peritoneo va a recubrir las caras anterior y laterales, ¿sí? Del recto superior, ¿sí? Y vamos a tener los fondos de saco, que son estos reflejos peritoneales, donde tenemos el fondo de saco de Douglas o recto uterino en la mujer, el fondo de saco útero-vesical y el fondo de saco recto-vesical en el hombre. Bien, la irrigación es por las arterias hemorroidales, que son 3, superior, media e inferior. Las venas tienen los mismos nombres, siguen a la vena mesentérica superior, los de la hemorroidal media a la vena cava inferior y hemorroidal inferior a la ilíaca interna. Los linfáticos van a ir a cadena mesentérica inferior y los más inferiores a la cadena inguinal y está inervado por los plexos hemorroidales y sacro. Bien, esta es una aclaración de lo que es la irrigación. Hay que tener en cuenta que en el colon lo que vamos a tener son dos arcadas. Una es la arcada de Riolano y la otra es el vaso paralelo de Drummond. Esto lo que permite son anastomosis entre las tres arterias cólicas, derecha y media, que son ramas de la arteria mesentérica superior, y la izquierda, que es rama de la arteria mesentérica inferior, como lo muestra el dibujo de la izquierda, ¿no? Acá lo que estamos mostrando es la arcada de Riolano y el otro es el vaso paralelo de Drummond. Entonces, esto lo que sirve o la función que tiene es que cuando hay obstrucciones se puede dar una circulación supletoria a través de estas anastomosis. Estos vasos no siempre están, ¿sí? Pueden ser inconstantes.
Bien, y luego en este gráfico lo que les quiero mostrar es cómo es el drenaje venoso. Como decíamos, las venas siguen el mismo nombre, donde vamos a tener a la vena mesentérica superior, que va a drenar toda la parte derecha, a partir de la porción derecha del colon transverso, y todo el colon derecho. Y por otro lado tenemos, acá como señalo con la flecha, la vena mesentérica inferior, que va a drenar todo el colon izquierdo. Cuando la vena mesentérica inferior se une a la vena esplénica, forman el tronco espleno-mesaraico, luego se une la vena mesentérica superior y van a formar la vena porta. Bien, y otra cosa a tener en cuenta en un colon por enema son los estrechamientos fisiológicos, que son muchos, como lo muestra el gráfico, pero el más constante es el de Cannon, ¿sí? Son contracciones inconstantes, son fisiológicas y no deben ser confundidas con defectos orgánicos. Bien, entonces, ¿cómo es cuando ya estamos con el estudio, el paciente, y cómo empezamos? Lo primero es la recepción del paciente. Entonces, siempre debemos ver el motivo del estudio, interrogar al paciente y obviamente conocer cuáles son las contraindicaciones de ese estudio. Los motivos del estudio que más nos solicitan es cuando hay videocolonoscopías incompletas, cuando se trata de posquirúrgicos para evaluar la permeabilidad de la anastomosis en el contexto de la enfermedad diverticular, fístulas colónicas, enfermedades inflamatorias, intestino irritable, entre otras. Pero las dos primeras son las más frecuentes. ¿Cuáles son las contraindicaciones de este estudio? Antecedente documentado de alergia al bario. Cuando hay una preparación incorrecta, por eso es necesario preguntarle al paciente si siguió los pasos que se le da en secretaría cuando ellos sacan el turno, que ahora se los voy a mostrar, porque si no hay una correcta preparación, entonces el estudio no nos va a servir. Y la preparación es correcta cuando el paciente ha evacuado muchas veces, no cuando ha hecho solamente un par de diarreas y nada más. También obviamente la presencia de un megacolon tóxico, cuando hay sospechas de una perforación intestinal y cuando hay una colonoscopia con toma de biopsia. Ahí está mal, no es 7 a 10 días, sino que es 14 días como mínimo. Ahora después lo corrijo. Bien, entonces la correcta preparación es: el paciente no debe haber desayunado, debe seguir la dieta según las indicaciones, como lo muestra la foto. Estas son las indicaciones que le damos en el hospital. Tiene que haber consumido, haber ingerido el fosfodón, que se diluye en 1 litro de agua. Habitualmente se le dice que tome uno a las 6 p.m., otro a las 9 p.m. y obviamente haberle preguntado si evacuó. Y luego de eso, si está todo en orden, le vamos a ofrecer una bata para que se pueda cambiar y dar comienzo al estudio. Entonces, preparamos los elementos que necesitamos. Primero, el sulfato de bario. Este sulfato de bario lo que hacemos es introducir agua. Habitualmente viene una marca a esta altura, ¿sí? Para llenar con agua, no se llena hasta el tope, sino que viene la marca para ese fin. Luego de eso batimos, tenemos que batir bien para que quede obviamente más homogénea la mezcla, y luego conectamos la manguera, ¿sí? Con la cánula, ¿sí? Este accesorio va colocado acá en esta tapita, este extremo con este extremo, y esta va a ser la cánula, está acá este extremo que vamos a introducir a través del ano en la ampolla. A veces puede ser necesario utilizar los accesorios para el doble contraste, que es en el caso de los pacientes que tienen incontinencia sobre todo. Una vez que nosotros tenemos esto, que mezclamos y demás, vamos a colocar la preparación. Acá en este extremo que justo en la foto tiene un agujerito que lo colocamos o lo colgamos en el pie de suero. Bien, ahora la realización del estudio. ¿Cómo comenzamos? Tenemos por un lado el colon por enema simple, que es el contraste varitado, y lo que nos permite ver más que nada valorar son los defectos de represión. Y tenemos el colon por enema con doble contraste, es decir, que tenemos el vario, pero además tenemos aire. De esta forma lo que hacemos es impregnar la mucosa con el contraste y el aire a su vez va a generar distensión de la luz. Bien, lo primero que hacemos, siempre el paciente ya con la bata colocada, nosotros con el envase en el pie de suero, con la vaselina al lado,
Nos colocamos guante, obviamente, es la protección, y el paciente se va a colocar en decúbito prono, o sea, boca abajo en la mesa de exploración. A continuación, lo que vamos a hacer es colocar la sonda rectal con un poquito de vaselina, no en toda con vaselina, porque después lo que hace eso es salir, y vamos, posterior a esto, vamos a abrir la cánula y con visión directa vamos a ir viendo el pool de contraste. Lo vamos a ver cuando pase a través de la ampolla rectal, el recto superior y el sigma. Siempre lo hacemos con visión directa porque son los sitios donde más frecuentemente asientan las patologías. Luego de esto vamos a dar fluoroscopía intermitente, es decir, que no seguimos pedaleando en forma continua, sino que vamos a pedalear en forma intermitente esperando que la columna de vario llegue al ángulo esplénico. A partir de acá vamos a cerrar la cánula, le vamos a solicitar al paciente que dé 2 vueltas para un lado, 2 vueltas para el otro. Esto lo que favorece es que el contraste vaya pegándose de manera más uniforme a las paredes del colon y el paciente va a quedar nuevamente boca abajo. En ese momento, nosotros obviamente con el envase lo vamos a estar teniendo en la mano, porque el paciente va a estar dando vueltas, ¿no? Vamos a colocar el envase en el piso, vamos a abrir la llave o la cánula esta, vamos a dejar que salga un poco de contraste y con el talón, con el pie, vamos a presionar un poco el recipiente para ir pasando aire. Por eso es importante que no les dije, una vez que nosotros batimos, cuando preparábamos el contraste, también pasar un poco de aire. Yo lo que hago es la canulita, la abro un poquito, paso un poco de aire y cierro la cánula inmediatamente. Entonces ahí tengo adentro del envase el contraste diluido con el aire adentro. Bien, y una vez que hacemos eso, cerramos la cánula. Entonces, de esta manera ya pasamos contraste y aire al colon. Entonces, bueno, acá le agradezco a Dodi que me prestó sus fotos. Lo primero que vamos a hacer es un frente y perfil de recto. Siempre el paciente, se ve la flechita, ¿no? Sí, sí, se ve bien. ¿Sí? Ah, bien. Flecha que se mueve. Entonces, ¿cómo? La flechita que se mueve, sí. Ah, bien. Por eso quería que se vea. Entonces, lo primero que hacemos, el paciente que se encuentra boca abajo, vamos a sacar una foto de frente de recto, como lo muestra la foto, donde vemos bien la ampolla rectal, ¿sí? Que es la primera foto que sacamos. Luego le vamos a pedir que se ponga en decúbito lateral izquierdo, como señala esta foto, y acá es importante que las rodillas estén llevadas lo más próximo al abdomen posible. Y lo que tenemos que conseguir en la foto es un perfil de recto, como se muestra acá, y un reparo anatómico importante a tener en cuenta es que coincidan los acetábulos, que acá en esta foto coinciden perfectamente, ¿ven? Bueno, este que lo hice yo coincide poco, pero bueno, de eso se trata de ir aprendiendo. Y acá es importante siempre evaluar el espacio presacro, ¿sí? Que suele estar afectado en distintas patologías. A continuación, lo que le pedimos al paciente es que estire un poco las piernas y que se vaya colocando lentamente boca arriba, no del todo, ¿sí? Para obtener una oblicua posterior izquierda. Entonces, de esta forma, lo que vamos a ir haciendo es desplegando el colon sigmoide. Todo esto es en vivo, obviamente. Vamos a ir viendo el movimiento del marco colónico y vamos a ir sacando las fotos correspondientes, ¿sí? Como vemos en este caso, acuérdense que el colon sigmoide describe una forma de S para luego continuarse con el colon descendente. El colon descendente lo hacemos al paciente que se coloque en decúbito supino, es decir, boca arriba, como acá señala el dedo de la doctora Pertierra. Entonces lo que hacemos es más que nada ver el colon descendente, ¿sí? De frente, como muestra en esta foto y como muestra en esta foto. Lo próximo que hacemos es boca arriba al paciente sacar o tratar de ver el colon transverso. Entonces lo vemos desplegado, tenemos que desplegar lo máximo posible el colon transverso, ver su porción izquierda, ver su porción derecha en toda su longitud. Esto siempre vamos, este estudio obviamente es dinámico, entonces vamos moviendo el equipo para donde querramos enfocar, pero por eso es importante saber lo que estamos buscando y la localización anatómica. Luego debemos ver el colon ascendente y el ciego en una P como muestran las fotos, siempre.
acá con la columna de bario, acá con aire y doble contraste, ¿sí? Y acá en este caso que se comienza a pintar el intestino delgado. Entonces, lo próximo es el paciente en esa posición, le vamos a explicar que se va a ir quedando parado. Si esto es importante avisarle y que nos avise si se marea o demás porque se puede caer el paciente. En esta posición el paciente de pie va a girar levemente hacia la pared, o sea, hacia su izquierda, con los brazos arriba, como lo muestra la foto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos desplegar el ángulo hepático como lo muestran estas fotos o esta foto. Y a posterior lo que hacemos es decirle que gire un poco hacia nosotros con los brazos arriba. ¿Para qué? Para desplegar el ángulo esplénico, que es el del otro lado. Esto es, si ustedes lo quieren girar para un lado, después para el otro, es indistinto, pero siempre debemos tratar de desplegar los ángulos. Bien, en esta posición el paciente le vamos a pedir que vaya girando, le vamos a explicar que va a quedar acostado nuevamente. Sacamos una foto para terminar de ver el colon y siempre, siempre vamos a terminar el estudio cuando veamos el apéndice, el ilion terminal en su defecto, o cuando debajo del ciego, por debajo del ciego, no vemos ninguna obstrucción más. Entonces decimos, bueno, acá ya no hay más colon por debajo, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es la apariencia normal del colon? Es como decíamos, la configuración externa que está dada por estas austras o estas abolladuras, fíjense que están delimitadas por estos pliegues longitudinales, y esto es un colon normal, ¿no? Donde vemos el contraste en las paredes, el aire que genera la distensión y una mucosa lisa. Bien, a ver si alguno me puede decir qué es lo que le llama la atención de la foto de al lado, que es de un estudio que hicimos en el hospital. Vean las austraciones. Porque esto es lo normal, ¿no? Lo que tenemos que ver normalmente. En el colon sigmoide, no sé si a alguno le llama la atención algo. El colon sigmoide y parte del descendente tiene pérdida de las austraciones, que se ve como si fuera Bien. un tubo, digamos. Muy bien. Claro, ¿ven? Fíjense acá el colon sigmoide, cómo presenta pérdida de las austraciones en una paciente con síndrome de colon irritable. Vale, frenate ahí. Sí. Entonces, cuando hay pérdida de la austración, cuando se ve como tubular, la primera causa son las enfermedades inflamatorias del Inflamatorias, colon. sí. Después le ponen el nombre que corresponde a través de la biopsia y del conocimiento mayor de la clínica del paciente. Bien. Lo otro que puede pasar, nos pasaba a veces cuando usamos las buscapinas buenas, es que momentáneamente hacía esa tubuladura del colon. Pero era transitoria, digamos, durante el estudio recuperaba la austración habitual. No era continua. Bien. Lo otro es cuando a veces podemos encontrar una preparación incorrecta. Es decir, que puede haber materia fecal en la luz del colon, entonces no es posible evaluarlo adecuadamente y puede generar artefactos en las imágenes, como puede suceder con todo este colon que tiene abundante materia fecal, o que es un estudio tomado del HOSPI que presentaba también abundante materia fecal, sobre todo en el colon sigmoide. Eso es importante también informarlo, porque puede generar artefactos. Otra cosa que nos puede suceder son los espasmos, que suelen ser transitorios y es normal, a veces pueden persistir, pero es también necesario informarlos, ¿sí? Como esta que es una foto tomada de artículo y esta que es un paciente que nos tocó con Sara, que justamente lo que sucedió es que vimos un espasmo persistente del colon transverso, pero es un paciente que ya le molestaba demasiado el estudio y no lo estaba tolerando bien. A veces cuando se da la iosina intramuscular es justamente para evitar los espasmos del colon, porque es un anticolinérgico. Y lo otro que siempre hay que tener en cuenta es el posible craquelado del contraste, que este también es un paciente que vimos nosotros. Fíjense cómo el contraste va adoptando estas formas de grietas, sobre todo en el colon transverso, y es importante tener en cuenta que fíjense la diferencia con el colon descendente, ¿no?
¿Cuáles son las causas del craquelado del contraste? El agua intestinal, o sea que el paciente no se haya preparado correctamente, cuando hay un espasmo persistente y el tiempo prolongado, es decir, que estamos hace un buen tiempo haciendo el estudio, bueno, se nos va a craquelar el contraste. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que informar? Primero, el pasaje de la sustancia de contraste, es decir, la columna de bario, hasta dónde llegó. Si llegó por todos los sectores del marco colónico, de recto a ciego, o hasta dónde. La permeabilidad justamente de recto a ciego, presencia o no, si hay presencia de materia fecal, se puede informar porque puede generar artefactos. La presencia de estrecheces o compresiones extrínsecas, presencia de divertículos, los espasmos como hablábamos, y siempre la válvula iliocecal si es continente o incontinente. Bueno, esta es la bibliografía y muchas gracias por su atención. La cara de Dodi después de colon por enema es épica. Yo tenía que poner esa cara de, perdón, Dodi, pero la tenía que poner. Aclaremos lo único, que solo sí, lo único que quiero